que vamos a empezar la grabación. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo que digo yo, que intenta hacer un poco compartir lo que hemos ido revisando en el proyecto y lo que me voy encontrando yo en el día a día, ¿no? Déjenme compartirles mi pantalla para poder empezar y que puedan ir viendo el material que tenemos preparado como apoyo para este diálogo. Y bueno, pues tal como la mayoría de ustedes identificaron, el webinar y este espacio se llama Reinventar la Educación, 4 acciones que puedes hacer desde tu institución para impulsar la construcción de nuevos futuros. Y por ahí los mensajes que encontraron en las invitaciones que les llegaron, ponía yo un poco el marco de referencia, el nuevo documento de la UNESCO, y este espacio de diálogo que vamos a construir surge justamente con algunas reflexiones que hemos ido trabajando como proyecto desde ahí. Yo soy la maestra Paula García, ahorita me presento y les platico quién soy y desde dónde les voy a estar platicando. Y la intención de este espacio es reflexionar juntos cómo es que podemos reinventar la educación para construir nuevos futuros. Y voy a tocar a lo largo de este ratito 4 puntos clave, ¿no? El primero es por qué hablar de reinventar la educación, ¿no? No estoy segura si alguno por ahí le ha tocado escuchar alguno de los webinars del año pasado, donde yo ponía mucho en la mesa el decir, una pandemia nos cimbró, ¿no? Nos hizo hacer cosas que no teníamos pensadas y nos acercó un poco esta reflexión de que hay que hacer cosas nuevas y que hay que reinventarnos. Y por ahí viene esta lógica que además coincide con lo que el UNESCO empieza a plantear, ¿no? El segundo elemento en el que voy a profundizar un poquito es qué estamos entendiendo y por qué hablamos de nuevos futuros y por qué es el discurso desde ahí, desde donde lo vamos a estar trabajando. ¿Cuál es la propuesta de la UNESCO? ¿No? Y por último, compartirles las ideas que a nosotros nos surgen al trabajar con directivos y con profesores de cómo podemos impulsar estos nuevos futuros que para nosotras son sumamente importantes de intencionar desde educación. Bienvenidos quienes se van integrando. Y bueno, primero, ¿quién soy yo? Y para que entiendan un poco desde dónde les voy a platicar. Yo soy asesora en procesos de transformación digital de instituciones educativas. Pocas veces explico un poco mi formación de origen. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y por ahí tuve la suerte de estudiar una maestría en Gestión Directiva de Instituciones Educativas y acompañar a directores aquí en Guadalajara, yo estoy en Guadalajara, Jalisco, en procesos de innovación y de reflexión de la práctica y toda esta parte que tenía que ver, seguramente les tocó, con la intervención educativa, ¿no? Y soy una apasionada del aprendizaje y el uso de la tecnología con un sentido claro. ¿Y a qué me refiero con esto? Mucho antes de pandemia, Etnovae tiene 8 años, cumple 8 años en diciembre, y nosotros siempre hemos dicho que la tecnología iba a llegar, nos gustara o no nos gustara, a la gente que venimos de educación, y que muchas veces hemos visto la tecnología como sociedad como un fin, cuando en realidad es una herramienta, y creo que muchos de los que estamos aquí lo sabemos. Y desde esa perspectiva es que para Etnovae la tecnología se busca, sí, pero con un uso con sentido, y en la perspectiva educativa es con un sentido pedagógico, ¿no? Soy una mujer preocupada por generar procesos de aprendizaje que ayuden a la formación de ciudadanos para un mundo dual. ¿Qué es esto de mundo dual? ¿Ya qué le llamo yo mundo dual? Esta convergencia que estamos empezando a tener muy fuerte entre un mundo virtual y un mundo físico, ¿no? Hay 2 mundos paralelos que van corriendo, que no podemos negar la existencia de uno y del otro, y que conforme más pasen los años, seguramente esto se va a acentuar, ¿no? Y por último, soy amante de la música y del deporte. Son dos pasiones que tengo por ahí a lo largo de mi historia y que me han ayudado a ir conociendo perfiles distintos y a complementar la visión, ¿no? Entonces, esa soy yo. He andado avanzando, soy hiperactiva, siempre lo digo, y bueno, pues como verán aquí son algunas de las empresas, instituciones, organizaciones sociales en las que he recorrido a lo largo de mi trayectoria profesional. Y he pasado desde empresas grandes como Intel, donde me tocó conocer las primeras implementaciones de cómputo 1 a 1 a nivel Latinoamérica, y donde dije, los educadores tenemos un problema. Esto fue hace ya 14 años. Y bueno, pues hasta instituciones u organizaciones sociales, ¿no? Pasando por universidades y por colegios, ¿no? Escuelas y colegios. Y la última hazaña mientras estaba ya en Etnovae me invitaron por ahí a trabajar en un área de la Secretaría de Educación Jalisco, armando el proyecto estatal, ¿no? Estuve un ratito por ahí con el equipo de la maestra Yolanda Quintero.
Y entonces, pues desde toda esta mezcla tan extraña, es desde las que muchas de mis reflexiones van a venir y voy a ponerlas en la mesa, ¿no? Y vuelvo a decir, mi formación original, soy licenciada en Ciencias de la Educación y ese es el lente con el que miro y con el que veo la realidad. ¿Quiénes somos Etnovae? Etnovae está compuesto por un grupo de apasionadas. Ahora, hasta este momento, solamente somos mujeres, no hay ningún tema por ahí, simplemente hemos coincidido en la vida. Y que buscamos cerrar la brecha digital. Esa es nuestra mayor preocupación, ¿no? Y creemos que hay un ejercicio de trabajo con profesores, de trabajo desde la parte educativa, que hay que generar, ¿no? La característica que tenemos como equipo, y por ahí Etel forma parte de quienes han trabajado con nosotros, y no me dejará mentir, nuestro perfil es que somos educadoras, ¿no? Quienes trabajan junto conmigo, todas hemos pasado o están todavía en el proceso de trabajo en el aula, ¿no? Y bueno, eso hace que nuestro acercamiento a la tecnología sea desde una perspectiva educativa y no solamente desde un tema herramental. Entonces, pues esas somos nosotras, esa soy yo, y desde aquí es desde donde les voy a platicar hoy, ¿no? Y yo les comentaba que para mí la primera parte es, ¿por qué hablar de reinventar la educación, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con esta lógica? Y les comparto esta frase, siempre en los últimos espacios siempre he mencionado que hay un libro que cada vez voy llegando más rápido a terminarlo, que se llama El futuro va más rápido de lo que crees, de dos autores que son Diamandis y Kotler, y ellos son gente que viene del mundo de la tecnología. Si tienen la oportunidad y les gusta leer este tipo de cosas, se los recomiendo muchísimo. Es un libro donde presentan todos aquellos avances tecnológicos que hoy ya existen y lo que ellos desde la lógica tecnológica ven a futuro, ¿no? Y preparando el material, revisando un poco lo que plantea el informe de la UNESCO, este párrafo que está copiado textual del libro a mí me hizo remontar algo de mucho de lo que les voy a compartir, ¿no? Ellos desde esta perspectiva más tecnológica dicen, pues no olvidemos que el sistema educativo fue creado en el siglo XVIII, ¿no? Que la estructura con la que trabajamos todavía viene de allá y tenía una intencionalidad original vinculada con las fábricas, ¿no? Y esto quienes son historiadores lo conocen mucho mejor que yo. Sin embargo, el día de hoy y el futuro inmediato, nuestros chicos probablemente no van a llegar a las fábricas. Sin embargo, el modelo desde el que estamos trabajando o el sistema que fundamenta nuestros procesos sigue estando desde ahí. Y entonces ellos dicen, probablemente por esto es que el sistema no está funcionando, ¿no? Y desde esta reflexión y desde este punto de partida, empiezo a retomar el tema del informe de la UNESCO. Cuando decía por ahí a Apolonio, ¿no? Que te decía, seguramente te va a tocar escuchar y haber visto estos documentos. Yo no sé quiénes y me encantaría si pueden levantar la mano para ubicar, puede ser con emoticón o puede ser física, quiénes ubican esta parte de los informes de la UNESCO. Porque luego yo creo que muchos de nosotros lo vimos pasar por ahí. Mira, Gabriel dice que sí, creo que es el único que lo ubica. Bueno, pues les platico que la UNESCO, mira, Mara también y Apolonio también por ahí ya me levantó la mano. Les platico que seguramente, y siempre lo digo, uno de los informes que les tocó conocer y seguramente revisar muchísimo es el del Centro de la Educación Encierra un Tesoro. El contexto de estos informes es la UNESCO cada que identifica a nivel mundial una crisis, convoca a una comisión de expertos en educación a analizar la coyuntura y a identificar qué está pasando y cuál es la perspectiva que se tiene. Y entonces, ¿cuál tendría que ser la función o qué tendría que pasar con lo educativo? El primer documento surgió en 1972, que es la que se llama la Comisión Fauré. El nombre de la comisión proviene de quién fue el presidente de la comisión. Y les voy a compartir algunas cosas chistosas, bueno, chistosas y simpáticas para mí que he ido descubriendo en la revisión del material, que es la Comisión Fauré fue dirigida por Edgar Fauré, que es un francés, ¿no? Fíjense la temporalidad de la emisión de los informes. Si se fijan, el primero fue en el 72. Pero el siguiente, que es el que creo que la mayoría de nosotros revisamos, que fue la educación encierra un tesoro en el 96, la comisión fue de Jacques Delors, que también era un francés. Hay 24 años de distancia. ¿Se fijan? Yo siempre digo que estos informes para mí son un parteaguas porque el tiempo de vida que tienen es enorme. ¿Y qué pasó del 96 a la fecha? Por ahí surgieron algunos documentos que muchos ubicamos como si fuera el nuevo informe o el que reemplazaba el informe de Delors. Sin embargo, el tercer documento que la UNESCO reconoce como esta serie histórica que ellos llaman, es este informe que acaba de salir en noviembre-diciembre del año pasado, del 2021. De hecho, la versión en español, justo hoy en la mañana en unas conferencias, nos dijeron que ya ahora sí está en español, porque no estaba en español.
Y la comisión se llama, disculpen mi pronunciación porque es una mujer etíope y no sé bien cómo se pronuncia, pero es CellWork. Es el primer informe que es dirigido por una mujer y es una mujer que además es presidenta de Etiopía. ¿Qué características tiene este informe interesantes? Solo como anécdota para que lo tengan de contexto si es que se animan a revisar el documento. Es una comisión que fue dirigida por una mujer, tuvo una participación fuerte de mujeres y además la comisión la convocaron en 2019. ¿Qué creen que les tocó a la mitad del proceso del informe? La pandemia. Entonces, los mismos integrantes de la comisión dicen, usualmente en estas comisiones nos juntábamos todos en una ciudad y ahí trabajábamos. Y esta vez no pudo ser así porque hubo una pandemia de por medio. Entonces, obligó a que este informe utilizara la tecnología como una herramienta de consulta. De hecho, si ustedes buscan por ahí la página de la UNESCO, al rato y si no se las paso, se van a dar cuenta que hay un montón de documentos de consulta porque este informe tuvo una consulta exhaustiva a nivel internacional. Entonces, es un informe diferente, es un informe que tiene distintos elementos y que sigue teniendo esa misma estructura. Si quienes revisaron el informe completo de Delors, la estructura es exactamente la misma, ¿no? Problematizan un poco, plantean algunas alternativas de solución a lo que identifican y dan algunas recomendaciones finales. ¿Qué diferencia fuerte tiene este informe? Que al final, uno comentaba Fernando Reimers, que es uno de los integrantes de la comisión, que es la primera edición de un informe que no tiene, ninguna de las personas de la comisión estuvo en contra. Entonces no tiene fes de ratas ni documentos extras al final. Y lo segundo, y esa es una reflexión que nosotros hemos hecho en el equipo, es un informe que nos va a hablar siempre de colaboración y de cooperación. Esas son dos elementos tónica importantes. Y además no es un informe, a diferencia del de Delors, que termine con sugerencias concretas sumamente específicas. Si ustedes recuerdan, y por ahí si alguien quiere escribirlo en el chat, se acordarán que había los 4 pilares de la educación que surgen de este informe y que fueron, para quienes trabajamos en la educación, yo siempre digo, fueron el referente más fuerte de los últimos 20 años, ¿no? No miento, creo que hasta la fecha siguen siendo. Y en esta ocasión, la propuesta no es tan específica. Les voy a compartir las líneas que empiezan a plantear, pero el informe termina diciendo, invitamos a las personas y a las comunidades y a los académicos a que compartan sus programas, a que busquemos cómo hacer vida este reporte. Entonces, este es un poco el contexto del informe. ¿De qué habla? ¿No? Y lo pongo como contexto para hablar de por qué necesitamos reinventar la educación, que es uno de los planteamientos principales. El documento presenta 5 crisis y ellos dicen, tenemos 5 crisis que estamos enfrentando fuertísimas y que no podemos negar que existen. Seguramente las vemos y decimos, pues claro, no son nuevas. No, yo creo que lo nuevo que plantea el informe es el decir, estas 5 crisis nos están jugando, estamos hablando de una inequidad económica y social, y a mí uno de los planteamientos más fuertes de estas problemáticas que ellos hacen es decir, a pesar de todo lo que hemos hecho y que se ha aumentado la cobertura estadísticamente hablando, la calidad de la educación no está respondiendo al contexto. Y ellos dicen, estamos acrecentando y se está acrecentando la distancia económica y la distancia social, con todos los riesgos que esto lleva, ¿no? Y dicen, si seguimos trabajando por donde vamos, esa es una crisis que más fuerte vamos a seguir enfrentando. La segunda es el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Igual, ¿no? Yo vuelvo a decir, tampoco nos es nueva. Y aquí son los dos en los que tengo datos más exactos porque de verdad me impresionaron al leerlo. Y ellos dicen, de verdad tenemos un problema de cambio climático. En los siguientes años, hasta el 2050, si seguimos como vamos, una tercera parte del mundo va a ser inhabitable por el nivel de calor. La verdad es que cuando yo oí ese dato sí dije, me quedaba claro que teníamos un problema, pero no dimensionas a qué nivel. Uso de recursos, que estamos excediendo la capacidad planetaria, ¿no? Sabemos que tenemos un problema de agua, que se avecina por ahí, ¿no? Que traemos un problema alimentario probablemente. Tecnologías y automatización disruptiva, ellos dicen, esto nos va a empezar a generar una crisis porque no estamos entendiendo cómo utilizarla y la disrupción está siendo tan fuerte que a veces no nos damos cuenta ni la entendemos, ¿no? Y por ahí hay, no sé quién le guste leer por ahí a Harari, ¿no? Que en su libro del siglo XXI plantea, ¿no? Cómo la inteligencia artificial empezará a modificar algunas cosas por ahí, ¿no? Toma de decisiones. Y bueno, quienes tienen, yo no tengo en la casa porque no lo he decidido, pero quienes viven con una Alexa en casa sabrán todas las historias que hay en torno a Alexa, ¿no? Desde que no te hace caso a uno, sí le hace caso a otro, ¿no?
Y por ahí salió un informe del tema de la monitorización de los datos, ¿no? O sea, cómo capta todo lo que está pasando en tu contexto, aunque tú no lo decidas. Y la última crisis que ellos plantean es el tema de la violencia. Dicen, lo que estamos hoy viviendo y las redes que tenemos están volviendo a generar discursos que tienden a un discurso de odio, que empiezan a generar violencia y que empiezan a generar situaciones que no nos encantan. Y en este sentido, la reflexión que ellos ponen en la mesa es decir, a ver, el cruce de estas crisis, si seguimos trabajando en la lógica y generando en educación lo que estamos trabajando, es lo que nos va a generar un montón de futuros que pareciera que si no hacemos nada, no se van a modificar, ¿sí? Entonces, la invitación y una de las reflexiones que hace la UNESCO es, ojo, frente a estas crisis, necesitamos trabajar en generar un nuevo contrato de la educación. Es decir, necesitamos replantearnos hacia dónde va. Y necesitamos identificar cómo tienen que ser ahora las relaciones entre el aprendizaje, los alumnos, los docentes, el conocimiento y el mundo. Entonces, el primer planteamiento que ellos hacen es decir, estas 5 crisis vienen, si no hacemos algo, vamos a tener un futuro o una serie de futuros que no nos van a encantar. Reflexiones que dejan en la mesa a partir de esta primera parte. Una es, las elecciones que hagamos en colectivo hoy van a determinar nuestros futuros compartidos, ¿no? Aquello que nosotros decidamos hacer va a marcar hacia dónde va el mundo. Necesitamos un nuevo contrato y ellos plantean que tiene que ver con cómo la educación puede asegurar futuros y ellos nos sugieren intencional o están buscando intencional que sean futuros inclusivos, económicamente justos y ambientalmente sostenibles. El tercer elemento es los patrones que hoy vemos en la realidad, y ellos hablan mucho de esta parte de la deserción de los estudiantes y la apatía que tenemos en los chicos, tiene que ver y nos hace evidencia de cómo tenemos un modelo inadecuado, modelo escolar, que no nos permite darle aprendizaje pertinente, significativo y un sentido de agencia y propósito de vida a los niños y los jóvenes, ¿no? Ellos dicen, por eso es que estamos teniendo deserción. A mí les digo que me pasó que a la hora de leer frente al libro que estaba yo leyendo, dije, cómo desde 2 perspectivas diferentes, finalmente la reflexión que tenemos es, lo que hoy estamos trabajando no hace sentido. Y por último, esta última frase, que es un poco de parafraseo, que es decir, incrementamos la cobertura, pero nuestros chicos no están preparados para los retos del presente y menos del futuro, ¿no? Vuelvo a decir, puede ser que esto parezca que lo hemos escuchado, yo les dejaría en la mesa, ¿y qué estamos haciendo para modificarlo? ¿No? Una de las invitaciones que hace la UNESCO es decir, vámonos dando cuenta y hacia dónde nos movemos. Me abrí el chat por aquí. Entonces, de alguna manera, estas son algunas primeras acciones que nosotras hemos identificado y que desde nuestro punto de vista podríamos ir haciendo en el día a día. Uno, es bien importante dialogar con los equipos de trabajo, ¿no? Quienes son directivos con sus profesores, quienes son profesores con sus compañeros, acerca de este nuevo contexto y ampliar la mirada, ¿no? Algo que yo siempre digo es, la pandemia nos sacó del aula, nos sacó de las instituciones, necesitamos mantener la mirada afuera. Y el informe de la UNESCO los que nos pone de frente justo es eso. Y la segunda invitación de este primer bloque es, hay que analizar qué están haciendo en tu institución. ¿Qué de lo que están haciendo responde o no responde a este contexto? Y ponemos aquí, sé honesta y honesto contigo mismo, porque sabemos que esta pregunta de qué está pasando realmente con tus alumnos, a veces nos puede traicionar, ¿no? El subconsciente y decir, todo está perfecto. Y nosotros creemos que hay mucho todavía que reinventar y que estamos en la coyuntura para hacerlo, ¿no? Por ahí también salía en las últimas semanas, que seguramente lo vieron pasar por ahí, estos mensajes que decían el tema de la crisis, ¿no? Y el tema del calentamiento global y el cambio climático, y decían, estamos a unos años de ya no poder hacer nada, ¿no? Y un poco la invitación del análisis inicial de la UNESCO del informe es, ojo, las crisis están, necesitamos abrir la mirada y buscar hacer cosas nuevas. ¿Qué es eso de futuros nuevos, de nuevos futuros, y por qué hablar de futuros en plural? Esta es una referencia que viene también del libro de Diamandis y de Kotler, donde ellos dicen, a ver, el futuro se está moviendo y hay algo que ellos llaman convergencia. ¿Qué es esto? La convergencia es cuando empiezan a existir tecnologías que empiezan a coincidir en la época o en el tiempo, y eso potencia el desarrollo tecnológico. Ellos lo que dicen es que a nosotros nos está tocando vivir esa época. Y entonces vamos a empezar a ver elementos como los carros voladores, ya hubo una expedición y empieza a aparecer el tema del turismo a la luna,
cosas que para muchos de nosotros eran impensables. Y estos son los 6 elementos que ellos dicen que está pasando. Uno, vamos a empezar a vivir un proceso de digitalización, que creo que nos ha tocado a todos empezarlo a vivir y empezar a ver por dónde va, ¿no? Todo se empieza a meter en la red. Hasta el 2020 había más de los 50,000 millones de cosas conectadas a Internet. Es decir, este concepto del Internet de las cosas empieza a ser mucho más fuerte. Yo les mencionaba a la Alexa hace un rato, pero ¿cuántos dispositivos tenemos? ¿Cuántos elementos hay en el día a día que están tomando datos? Y esto va a seguir incrementando de manera exponencial. Hay nuevas formas de organización y de vida que ellos llaman un poco como truco, ¿no? ¿Y qué es esto? Empiezan a aparecer nuevas tecnologías que empiezan a modificar la forma como vivimos. Una de ellas es el blockchain, ¿no? No sé quiénes han escuchado hablar del blockchain, pero el blockchain es uno de los elementos que está empezando a cambiar sistemas de organización. Hoy todavía mucho no lo entendemos, muchos de nosotros, pero quienes trabajan la lógica del blockchain, mucho lo que dicen es, vamos a buscar descentralizar y es un tema de que no existan el centralismo o de alguna manera figuras de autoridad, ¿no? Hoy el esquema más cercano a blockchain que conocemos tiene que ver con las criptomonedas, pero hay una serie de tendencias que marcan la estructura hacia allá. O el tema de la realidad virtual, empezar a hablar de metaversos y este tipo de cosas que están al paralelo, que irán modificando la forma como nos organizamos y el estilo de vida. La tercera la pusimos como las cosas familiares cambian, aunque ellos les llaman interrupción, y tiene que ver con cómo empiezan a aparecer tecnologías que van a empezar a cambiar cosas que para nosotros eran inviables, ¿no? Una de ellas es la impresión en 3D. Se está previendo, ellos decían en aquel momento, libros del 2020, que para el 2023-2024 van a empezar a ser más conocidas y mucho más cercana a la impresión tridimensional de órganos humanos, ¿no? Y entonces este tema de los trasplantes, la tendencia irá hacia allá, o la impresión de alimentos. Reducción de costos tiene que ver con cómo la tecnología nos va reduciendo costos de cosas que antes eran muy caras, ¿no? Y el ejemplo más sencillo es la fotografía, ¿no? ¿Cuánto nos costaba tomar fotografías hace 25 años a quienes nos tocó tomar fotos con estas cámaras, ¿no? Donde teníamos el rollo y había que ir a revelar y entonces, si tenías una cámara chiquita a la que había que ponerle el flash, ¿cuántas veces tenías que comprar el flash y cuánto te costaba comprar el flash? Hoy tenemos esta tecnología al alcance de nuestros celulares, ¿no? El celular puede ser no tan barato, sin embargo, la fotografía ya no nos cuesta. Y el otro elemento es la desmaterialización, ¿no? Poco a poco vamos viendo cómo hay cosas físicas que para nosotros eran importantes que hoy ya no lo son. ¿Cuántos de nosotros leemos libros en una Kindle o en una computadora en lugar de tener el libro físico? ¿Cuántos de nosotros ya no tenemos discos, CDs, cassettes, porque toda la música está en Spotify o está en iTunes? Entonces, esto ellos llaman desmaterialización. Y el último elemento que para mí es totalmente discutible y es todo un tema de discusión que no voy a abrir ahorita, que es el tema de la democratización de la tecnología, ¿no? El planteamiento de quienes vienen del mundo de la tecnología es, conforme vayamos evolucionando, la tecnología tendrá que ir bajando de costo y entonces al ser más barata, más personas podrán tener acceso a ella, ¿no? Yo siempre digo, este es un arma de dos filos y esta es una discusión, porque si bien es cierto que se va abaratando en cierto sentido, también para nosotros es muy claro que no solo es un tema de acceso, sino es un tema de desarrollo de competencias de inteligencia digital en el que hay que trabajar. Entonces, si ustedes se fijan, yo cuando explico este futuro siempre digo, este futuro me suena a ciencia ficción, sin embargo lo tengo a la vuelta de la esquina. Y hablamos de nuevos futuros porque en este contexto que yo les planteaba, que son muchísimas opciones desde la lógica tecnológica, para mí es importante entender que estas crisis que nos plantea la UNESCO y pone juntas de frente, la mezcla que hagamos y las decisiones que tomemos sobre qué trabajar van a empezar a plantear futuros distintos, ¿no? Y aquí les ponía un poco el ejemplo de la suma, ¿no? O sea, si a mí, Ana Paula, me preocupa mucho el tema de la inequidad y me preocupa mucho el tema de los recursos, me va a dar un escenario de futuro, porque trabajaré en resolver estas dos cosas, pero a lo mejor a las otras no les pego. ¿Sí me explico? Y entonces eso puede dar un futuro diferente que si a mí me preocupa el tema de la inequidad social y económica y el tema de la tecnología, porque lo que voy a priorizar como educador es otra cosa. No sé si alcanzo a explicarme a qué me refiero y por qué se habla de nuevos futuros. Y la apuesta es decir, señores que estamos en educación,
maestros, maestros, directores, administrativos, identifiquemos cómo esta suma de elementos y de las decisiones que nosotros tomemos podemos todavía modificar lo que viene, ¿no? Pero necesitamos empezar a actuar hoy. Otro elemento es hacia dónde van las profesiones, ¿no? Estoy poniéndoles elementos en la mesa para que puedan empezar a pensar este tema de por qué hablar de muchos futuros y por qué hablar de reinventar la educación. Y hoy pareciera que tenemos varios mundos, ¿no? Tengo el mundo de la gente que está con acceso a la tecnología, tengo el mundo de la gente que no lo tiene, tengo quien tiene la tecnología y no la sabe utilizar, tengo quien la tiene y la domina muchísimo, pero decidir cuáles de estas apuestas es un tema en algunos casos de opción, en otros casos es un tema de acceso. Pero la formación y el aprendizaje muchas veces nos corresponde a quienes estamos en educación acercarlo sin importar el contexto en el que estén. No estoy cierta de los que estamos aquí cuántos son de escuela pública y cuántos son de escuela privada. Si me ayudan por ahí marcándome, levantándome un poco la mano quienes trabajan en escuela pública, me queda claro que Apolonio por ahí está con el tema de educación especial. ¿Quién más viene por ahí? Mira, tengo a Isabel, tengo a Manuel, ¿no? ¿Por qué marco este elemento Apolonio? Porque pareciera que cuando yo hablo de esto seguramente algunos de ustedes piensan y dicen, sí, claro, para la escuela particular es muy fácil acercar esto, ¿no? Y sin embargo, un poco mi invitación es decir, probablemente sí, Adriana me dice que es de privada, probablemente sí, sin embargo, si ustedes como profesores y directivos tienen esto claro, podemos buscar estrategias para acercarlo, ¿me explico? A lo mejor no van a tener totalmente el acceso, pero sí puedo acercar y trabajar un poco en el desarrollo de las competencias que tienen que ver con esto. Entonces, mi invitación un poco es decir, ojo, seamos conscientes que esto existe y que se mueve y se vive al paralelo. Y que de las decisiones que nosotros tomemos y lo que intencionemos, podemos acortar esta brecha o hacerla más grande, ¿no? Yo siempre digo, la pandemia generó unas brechas y unos rezagos enormes en todos, pero no es el mismo rezago en la particular que en la pública, ¿no? Y estos dos espacios tienen que ver con nuestro desarrollo como país. ¿Y qué dice sobre las profesiones al 2050 según el Foro Económico Mundial? Que se los pongo porque una vez más es decirles, ojo, estos son futuros que empiezan a preverse, ¿no? Y empiezan a pensar en sus alumnos. Las profesiones son piloto espacial comercial, ingeniero en alimentos 3D, psicólogo de inteligencia artificial, director de drones, experto en construcción sostenible, creadores de órganos, informáticos en transferencia mental y resucitadores de especies en extinción. ¿A poco no los leen y los escuchan y de verdad parece que les estoy hablando de una película de ciencia ficción? ¿No? Este es un escenario que el Foro Económico Mundial lo plantea al 2050. Oye, Ana, ¿y va a ser real o no va a ser real? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que jamás me hubiera imaginado estas profesiones. Y siempre lo digo, y Etel me lo ha oído mucho, si yo pienso en mis chaparros que hoy están en preescolar, ¿cuántos años van a tener estos chaparritos de preescolar en el 2050? A estos chaparritos les van a tocar profesiones de este tipo probablemente. ¿Y por qué necesitamos reinventar la educación? Porque si yo sigo trabajando desde el modelo con los contenidos y con el esquema que hoy tengo, ¿ustedes creen que voy a formar chicos y profesionistas para esa época? ¿O estoy formando chicos para una cultura que ya no va a existir? ¿No? Y vuelvo a decir, a veces cuando lo digo, de verdad digo, es que estoy hablando de otro mundo. Y es otro mundo que no tenemos idea de hacia dónde va a ir. Oye, ¿es que va a ser el único mundo? No, yo creo que lo más grave es que estos dos mundos de los que yo les hablaba y la brecha puede ser que se vaya acrecentando. Y necesitamos buscar cómo cerrarla. Necesitamos pensar cuáles son estos nuevos futuros que queremos trabajar. Y entonces identificar qué estamos enseñando y cuál es la pertinencia de lo que aprenden nuestros alumnos. ¿No? Pareciera que todos trabajamos porque se aprendan ciertos contenidos, porque estoy buscando que logren cierto nivel de los estándares, que no está mal, así va a ser la estructura. Tenemos yo siempre digo, tenemos una estructura de planes y programas que además está a punto, estamos en este proceso posible de cambio. Y yo vuelvo a preguntar, ¿no? Y los invito a preguntarnos, ¿qué pasa con sus instituciones?
Si son docentes, ¿qué pasa con sus alumnos? ¿No? Me queda claro, Apolonio, que el tema de educación especial es 3 veces más complejo, ¿no? Porque hay otro montón de contextos y de situaciones que a veces muchos de nosotros no terminamos de entender, ¿no? Cómo lo acerco y cómo resuelvo. Y las reflexiones para mí tienen que ver con, ojo, de lo que sigamos haciendo van a cambiar las posibilidades y los futuros. Si yo sigo creyendo que lo que hago hoy está preparando a los chicos para estos futuros que no conozco y para este contexto que no conozco, ojo, los futuros y las crisis que se analizan en el documento de la UNESCO cada vez van a ser más reales. Y yo siempre digo, y no nos van a gustar. Yo no sé ustedes, pero yo hay muchas cosas que veo a mi alrededor y digo, no me encantan. Y tengo que buscar cómo modificarlas y por algo estudio educación. La invitación a preguntarnos qué futuros queremos y cómo podemos intencionarlos, porque no solo es que lo quiera, sino tengo que pensar cómo lo intenciono desde donde estoy. Y esta última frase la volví a traer, es de las reflexiones de la UNESCO, porque para mí es clave. Ojo, necesitamos revisar cuál es nuestra apuesta por la educación y qué estamos entendiendo por la educación y aprendizaje. Y necesitamos buscar que sea una educación que nos ayude a transformar esos futuros. Yo digo, cuando yo leía el documento, lo platicaba con Mayra y con el equipo, yo les decía, a mí lo que más me preocupa es que al leer el informe digo, si de por sí me preocupaba y me preocupa mucho más. Porque estamos en una coyuntura social donde si no nos movemos nosotros, no tengo idea cuál va a ser el futuro que nos va a tocar. Porque estos chicos que estamos formando vienen a un futuro completamente diferente desde la lógica tecnológica, que requiere de un nivel de trabajo de ética en otro sentido, que no es que necesiten aprender a usar la herramienta por la herramienta, es que necesitan entender que es otro mundo y que es un mundo que convive con el mundo físico. Y que si decidimos nosotros no enseñarlos y no acompañarlos en ese mundo, lo van a aprender solos si es que lo aprenden. Y si no lo aprenden, puede ser la diferencia entre tener una mejor o peor calidad de vida. Y lo digo y se me hace bien fuerte, pero es cierto. E incluso el aprender a utilizar estas tecnologías para resolver los problemas que hoy tenemos, ¿no? Entonces, en esta lógica, es algunas otras acciones que para mí podríamos trabajar tienen que ver con decidir en dónde quieres aportar y dialogarlo con el equipo docente y de padres de familia. Esto a este probablemente le va a resultar familiar, ¿no? Es decir, si tú eres directivo, si tú eres docente, después de revisar el material y de preguntarte qué está pasando, decide. Obviamente no podemos resolver todo, no nos toca resolver todo, pero en dónde queremos poner el granito de arena para poder platicar con el equipo, con los padres de familia y entonces identificar qué acciones puedo intencionar, ¿no? Hacia adelante les voy a dar algunas pistas que son las que nosotros vemos, ¿no? Que pueden ser más sencillas, pero yo digo, si entiendo que este es mi contexto, si entiendo que esta es la crisis, si entiendo que este es el futuro, veo a Cristina como que no sé si me escucha o no me escucha, entonces quiero validar, ¿sí? Ok. Es importante que entonces, ya que nos quede claro, pensemos hacia dónde y decidamos, porque es un tema de decisión. Me explico, no es, yo siempre he dicho, y seguramente lo han oído, que no decidir también es decidir. No tomar opción también es tomar decisión. Y entonces, hoy la invitación es, anímense a decidir y a revisar qué están haciendo. ¿Cuáles son las propuestas de la UNESCO? Esta es la carátula del documento. Ahorita les paso por aquí, le pido a Mayra si me ayuda porque se lo acabo de pasar justamente, el link donde pueden descargar el informe, como igual que el de Jacques Delors, es un documento grande, ¿no? Es un documento de 180 páginas. Pero, ¿qué es lo que plantea como propuesta? ¿No? Y ellos lo que dicen es, hay 5 propuestas base que tienen, ¿no? En este segundo apartado, que es donde plantean un poco las propuestas, y es, necesitamos, 1, trabajar una pedagogía de la cooperación, colaboración y solidaridad. O sea, mucho de lo que ellos dicen es, en educación necesitamos entender que tenemos que intencionar la colaboración y cooperación. Si yo entiendo que la creación de los nuevos futuros depende de lo que hacemos juntos, entonces toma mucha relevancia que yo trabaje desde una colaboración y cooperación. Porque entonces vamos a poder resolver solo este futuro si trabajamos en conjunto, si nos sumamos en las apuestas, si generamos una comunidad más amplia que solo quienes tengo a los lados. La segunda propuesta es, necesitamos revisar el currículum y los planes de estudio. Los contenidos que estamos trabajando no son relevantes, no son pertinentes para este espacio. Y ellos sugieren
incluir contenidos con aprendizajes de temas ecológicos, interculturales, interdisciplinarios y que trabajen y busquen intencionar la producción del conocimiento, ¿no? Sabemos que en este contexto del que les estoy hablando, el tema de la generación de conocimiento, la gestión del conocimiento se convierte en central, porque todo este nivel de tecnología lo que está generando es una sobreinformación. Y ellos lo que plantean es, tendría que formar parte del desarrollo de competencias y habilidades en los chicos. La tercera es la profesionalización y es del trabajo docente, ¿no? Y siempre decía yo, a mí me encantó leerlo porque es una profesionalización donde tengamos que reconocer, intencionar el trabajo colaborativo entre los profesores y en un segundo lugar, reconocerlos como productores de conocimiento. Algo que ellos dicen es, por muchos años, los únicos que comparten conocimiento son los investigadores, y aquí sé que tengo algunos de universidad que no me dejarán mentir. Sin embargo, hay poco proceso de investigación en básica. Y muchas veces no permitimos ni reconocemos lo que los profesores han generado o aprenden en su aula. Y la invitación va hacia allá. La cuarta es transformar las escuelas y convertirlos en espacios de inclusión, equidad y bienestar colectivo, ¿no? Ellos dicen, si queremos generar un nuevo futuro, ese nuevo futuro tendría que vivirse en las escuelas, ¿no? Entonces tenemos que pensar cuáles de las acciones, cuáles de las normas, cuáles de las reglas, cuáles de las políticas institucionales están favoreciendo o no favoreciendo esto que queremos construir como un nuevo futuro. Y el último lo denominan, hablan de acrecentar el aprendizaje a lo largo de la vida, y vuelvo a decir, este concepto tampoco es nuevo. Lo que dicen es, tenemos que entender que este aprendizaje es en diferentes entornos y espacios, ¿no? Ellos dicen, entendamos que hoy se aprende no solo en la escuela, se aprende en muchos otros lugares y hay que reivindicarlos desde la escuela, ¿no? Y hace un especial énfasis en el tema de tecnología y gestión de conocimiento, pero en el tema del arte y la música, ¿no? Ellos dicen, necesitamos aprender a disfrutarlo y aprender desde ahí. Estas sí no son las 5 propuestas básicas que presenta y que plantea el documento. Y a partir de esto, yo los invito a preguntarse, ¿no? Y a compartir un poco para ir abriendo un poco ya casi el diálogo, cerrando este espacio, donde estoy poniendo pretextos, es ¿cómo puedo impulsar estos nuevos futuros, ¿no? O sea, yo al leer el documento siempre decía, vale, este es un documento que se lee lindo, que quienes nos gusta leer estas cosas decimos, está interesante, pero ¿y cómo lo llevo a la práctica, no? Y ante esta invitación de la UNESCO a decir, planteemos programas que nos ayuden, y vuelvo a decir, su página está abierta a subir lo que estamos haciendo. La invitación es a pensar cómo los puedo impulsar. Y quisiera escuchar un poco, a través del chat, si alguien quiere compartir, a partir de lo que he ido compartiéndoles, ¿qué ideas les surgen, no? ¿Qué cosas van identificando sobre esto que les estoy poniendo en la mesa? No sé si alguien quiere compartir por ahí qué le va surgiendo, ¿no? Si me ayudan compartiendo por ahí por el chat, se los voy a agradecer. Si alguien quiere abrir el micro también, somos poquitos, entonces es viable. No, si me dicen que nada se les ha ocurrido, me voy a preocupar porque quiere decir que los tengo perdidos. Hola, Ana. Hola, Mara. Yo sí quisiera compartirte que yo creo que el área educativa has hecho un recuento muy interesante. Creo que de los que estamos solamente 2 personas nos tocó vivirlas exactamente como tú fuiste llevando. Y porque yo cumplo 40 años de servicio también el 1 de septiembre. Entonces, hemos visto reformas que van, vienen, pero que han continuado formando alumnos o personas con la mentalidad de quedarse en una empresa y hacer carrera. Hoy necesitamos innovar, como bien dices, cambiarle y darle un giro a la educación, porque necesitamos que nuestros chicos realmente tengan esa mentalidad para que puedan acceder a esas profesiones que sean o no realidad dentro de 30 años, pero tenemos que desarrollar esas habilidades, crear esa mentalidad para que puedan acceder a ella. En educación quizá estamos trabajando un poco más desde hace más tiempo, pero me preocupa el grueso de la población, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer algo desde la parte que a cada quien nos toca. Yo soy directora académica y creo fervientemente en que
nuestros alumnos tienen que ser alumnos y ciudadanos del mundo, educarlos de manera globalizada, ¿no? Y darles sobre todo las habilidades, no para la escuela, porque ya no los debemos educar para la escuela, ¿no? La escuela tiene el compromiso de educar para la vida, porque el conocimiento lo tienen en la palma de la mano, los tutoriales están ahí, y entonces el papel del docente cambia totalmente, porque ya no es el que tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, sí, la educación tiene que cambiar, pero el docente es el primero que tiene que cambiar. Muchas gracias, Mara. Voy a dar la palabra a Gabriel y a leer algunas participaciones y ahorita recupero un poco este tema. Entonces, Gabriel, adelante. Nada más, primero agradecer el espacio pues, para la reflexión que abres. Creo que desde ahí es una acción que ustedes están promoviendo para el tema de la comunidad docente, ¿no? Ya no esperar acciones de un gobierno, sino desde las bases ir haciendo propuestas. Creo que es un fenómeno que se está replicando en América Latina, hacer redes docentes en donde creo que un poco antes de la pandemia empezó a tejerse todo este movimiento que está haciéndose más fuerte. Y creo que desde ahí ya vamos comenzando bien, ¿no? El reunir docentes preocupados y decir, a ver, ¿qué podemos hacer ante los nuevos retos que nos están llegando? Entonces, ese creo que es el primer paso que estamos dando como comunidad de profesores. Otra cosa que creo que vamos por buen camino, bueno, critico una parte en donde seguimos teniendo referentes extranjeros cuando nuestro contexto, cada escuela, cada grupo tiene circunstancias muy distintas. Muchas veces la actitud del docente es, no, es que yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Bueno, yo tengo el privilegio, entre comillas, de trabajar en una escuela particular y ciertamente ciertas ventajas, pero tengo otro tipo de retos frente a mis alumnos, ¿no? Pero esa parte, creo, bueno, me llamó la atención una parte de estos 5 puntos que maneja este nuevo informe. Yo trabajo en educación básica y estoy comenzando a desarrollar una metodología. Ya hice un libro de ello y esta parte de que se nos reconozca a los docentes que trabajamos en educación básica que también podemos aportar. Lo triste es como el decir, bueno, es que, no sé, si bien tienes que respaldar con ciertas bases científicas lo que tú estás afirmando, también es dar la oportunidad de generar nuevos conocimientos, ¿no? O sea, mi experiencia, he tenido esto, yo propongo desde mi perspectiva esto, que habrá un núcleo de profesores que les sirva. ¿Por qué? Porque están teniendo circunstancias similares a la mía. Porque hablar de recetas en educación es una mentira, ya que cada uno de nosotros tenemos contextos distintos. Los docentes ahora más que nunca tenemos que armarnos de una serie de herramientas, estrategias, como nunca en la historia. ¿Por qué? Porque tenemos todo este tema de globalización, pero repito, tenemos que desarrollar lo propio, no estar como siguiendo también estos modelos que Finlandia, que Singapur. Bueno, nuestro contexto es muy distinto a esas culturas y me da gusto que creo que en varios países latinoamericanos está haciéndose crear nuevas metodologías a partir de la experiencia docente, ya no como esa referente. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Les voy a leer, creo que por ahí la vieron ya, el comentario que tenemos de Isabel Cristina y retomo un poco hacia cerrar. Creo que esto va a estar, bueno, me encanta porque es justo estar construyendo esto que dice Gabriel. Isabel Cristina dice, una transformación de la práctica docente donde se contemple de manera integral los cambios que se requieren, lo que el mundo existe, es un gran compromiso, ¿no? Y les voy a compartir un poco como recuperando esto que compartía Mari y que compartía Gabriel, ¿no? Yo creo que hay dos cosas importantes y es, una, esta parte de los profesores, Gabriel, para mí fue clave cuando yo lo leí, ¿no? Creo que
creo que muchas de las investigaciones en educación vienen de los universitarios, ¿no? Y yo lo decía mucho cuando arrancó pandemia, ¿no? Hay mucha teoría generada por investigadores de la perspectiva educativa en universidades desde la tecnología, pero en básica no la hay, ¿no? Y creo que esto que tú compartes de las diferencias entre los docentes, a mí de verdad es algo, si tienen oportunidad de leerlo, de verdad vale la pena, que plantea en este apartado la UNESCO y a mí me pareció maravilloso, ¿no? Porque creo que efectivamente esto que tú dices es construir juntos y hay contextos diferentes. Les comparto un poco, no sé si hay alguien de Jalisco por aquí, pero justamente desde por acá, mira, qué padre, Gabriel. Bueno, pues no sé si te tocó escucharlo o no, pero en Jalisco se armó un proyecto y siempre digo, el proyecto está armado y funciona, me consta la consulta que se hizo porque yo me encargué de la consulta. La operación y la implementación yo ya no estoy dentro, entonces no puedo garantizarla, pero en Jalisco se armó un proyecto que se llama Recrea y que se hizo una consulta. Y les comparto que a mí algo que me pasó a título personal fue cuando empezamos con el tema del proyecto, a mí me tocó estar en el equipo que lo armó, y buscar un poco la consulta para reconocer cuáles eran las realidades de Jalisco, ¿no? Yo digo, y hicimos, de verdad hicimos, porque me tocó hacer el análisis y la sistematización, una cantidad de búsqueda de información, de entender y decir, Jalisco tiene diferentes Jaliscos adentro. No es lo mismo quienes estamos en zona metropolitana que quienes están en la zona norte del estado, que quienes están en la costa sur. Y si eso pasa en un estado como Jalisco, que no pasa en un país como México, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una parte que tendremos que ir trabajando y que justo algo que nosotros iremos poniendo en la mesa, ahorita les voy a compartir un poco de lo que nosotros ofrecemos y hacemos, tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo construimos estos otros espacios y nos escuchamos. Y creo que una de las apuestas fuertes para mí tiene que ver con cómo generamos otras comunidades, ¿no? Y cómo vamos encontrando generar y construir comunidades ampliadas. Por ahí les voy a platicar un poco un programa en el que estamos, que es de donde Ethel forma parte y por eso la conocemos también. ¿Qué es eso? ¿No? Es construir comunidad y aprender con el otro, ¿no? Y aprender del otro que no, si a mí no se me ocurre, al otro segurito se le ocurre, ¿no? O sea, hay distintas miradas y por ahí va un que poco. Justo, Ana, tiene que ver con el comentario que nos comparte Apolonio en el chat, si lo quieres leer. ¿Quieres leerlo, Mayra? Vas. Nos comparte, el profesorado debe estar involucrado porque en la medida en que puedas incluir más profesorado en el diálogo, conseguirás un mayor sentimiento de pertenencia y una menor resistencia a los cambios que deben realizarse. Necesitamos pedagogías de la solidaridad y la cooperación, porque ya no hablamos de aprender a aprender, sino aprender a aprender juntos. Y necesitamos currículos con una mirada más intercultural y ecológica, que ayude a combatir la discriminación, el racismo, el sexismo, el pensamiento neocolonial, etcétera. Ya no hablamos Espérame, de que Apolonio, puede ser, lo estás sacando, es pregunta, porque lo estás sacando de algún lugar. Y mi pregunta es, para que veas que sí me lo pesqué al vuelo. Tengo dos hipótesis, pero dime de dónde está saliendo. Me imaginé, déjame quitar esto. Soy un ruido ahí, pero no soy yo. Sí, es que estás doble. Necesitamos voy a sacarte de la otra, del otro dispositivo. ¿Se oye bien ahí? Sí, ahí se oye perfecto. ¿Ya se oye? Sí. Ok. Miren, es que ahora en marzo del 2022 salió un documento que se llama La UNESCO jubila el informe del ORT y redibuja un nuevo horizonte para la educación en el mundo. Ese documento yo lo expliqué en un video en mi canal de YouTube o en mi grupo Maestro Iberoamericano en Facebook o en mi muro de Facebook. Tengo un grupo en Facebook que se llama Maestro Iberoamericano y compartimos mucha información. En ese documento nos dice que en septiembre va a haber una cumbre mundial, pero en junio va a haber una reunión previa en Francia, París. Y bueno, yo estaba esperando que saliera ese documento porque lo iban a traducir al castellano. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ahorita les paso el link. Lo acabo de descargar. Digo que justo hoy en la mañana estamos aquí en Guadalajara y hubo un foro y me dijo Mayra, acaba de decir Elisa Guerra, que estaba por ahí, que ya está el informe de español, porque hasta hace 15 días le decía yo a Mayra, ya está en portugués, ya está en un idioma oriental que no sé cuál es, pero en español todavía no, pero ya está. Ahorita, si me dan unos minutos ahorita al cierre, les comparto el link. Este va a ser
casi como un documento del informe GEM de seguimiento de la educación en el mundo del 2023. Así es. ¿Verdad? Entonces Así vamos adelantados. No, qué bueno, miren, tú, ¿cómo te llamas? Ana Mira, Paula. somos poquitos, 10, 12, 14, pero somos los que tenemos que estar. ¿Qué caso tiene que estemos 200, 500? Si los que estamos aquí tenemos la información de primera mano. Sí. Y tenemos que cambiar. Allá en agosto, septiembre de 2021, también hubo un webinar que se llamó Reiniciar y Reinventar la Escuela, ¿verdad? Entonces, es un documento de 147 páginas el que se comparte. Y bueno, y yo rescaté 20 páginas y sobre las innovaciones que hay que cambiar, que tenemos que cambiar. Bueno, nos mencionan el uso de la tecnología para el aprendizaje, atención al aprendizaje socioemocional, relaciones más cercanas con las familias, evaluación diagnóstica y apoyo específico, etcétera. Ya se lo saben ustedes, ¿verdad? Ya se lo saben ustedes. Y son 10 aspectos importantes que hay que cambiar, que aquí le llaman pues para reiniciar. Bueno, es todo un marco. Son 10 acciones importantes para reiniciar y reinventar la escuela. Yo lo que quiero saber, si ya tienen el documento. Al ratito te lo paso. Sí, de veras. Porque tengo que hacer ahorita, el link que le pasé a Mayra es falso porque es el de mi máquina, entonces no van a poder descargar. Yo vi el tema miren, hoy he tenido, con esas son 3 reuniones en webinar. A la una tuve uno de Trinium que habla de la integridad académica en la educación. La integridad académica habla de la moral, de la ética, de la corrupción, de todo eso lo dio alguien de aquí del TEC de Monterrey. Y luego a las 3:30, bueno, a las 5:30 me conecté con alguien de Colombia, de Matemific, ¿verdad? Que es otros compañeros. Y ahí estuve. Y estaba esperando las de las 7 porque me imaginé que era algo sobre esto, Mira, no me equivoqué. Entonces, hay un documento que yo lo pesqué en Twitter que se llama La UNESCO jubila el informe de Delors y redibuja un nuevo horizonte para la educación. Y ahorita que pusiste las 3 portadas del informe del informe del otro cuate y luego el del 73 y luego el del Delors y luego el otro, y caray, ese documento se me ha escapado y no lo he visto. Sí. Un gusto saludarlos a todos, compañeros que están ahí. La verdad, yo soy de educación especial. Acabamos de cumplir 42 años de servicio. Yo les digo de servicio, no de hacer vicio. En la educación pública, que es bien diferente. Y seguimos compartiendo como si acabáramos de salir de la normal. Seguimos compartiendo como si acabáramos de salir de la normal. Qué padre, Apolonio, un gusto. Entonces, bueno, yo espero ese documento. Sí. Pues, aquí nos dijo la UNESCO que voy a cerrarlo aquí para cerrar, que a finales de junio va a haber una reunión previa a finales de junio, ¿verdad? En Francia, París, y en septiembre va a ser la cumbre en Nueva York. Ajá. ¿Verdad? Pues ahí te estaremos en contacto, Apolonio. Déjame seguirle un poco por gracias. No, un placer, Apolonio. Qué padre. Perdón que lo abra, pero creo que es importante justo en esta lógica de ir compartiendo que decía Gabriel. Y voy cerrando. No, les comparto. Estas son algunas pistas que a nosotros nos gusta mucho pensar. ¿Qué podemos hacer en cosas concretas, no? Si nuestros documentos quedan en el aire y está padrísimo leerlos, pero ¿y entonces cómo los hago vida? La primera que nosotros tenemos es, necesitamos ampliar la mirada. Y invita a los docentes a conocer la comunidad donde está la escuela y a buscar vincularse, ¿no? Si queremos transformar estos nuevos futuros, tengo que empezar, muy bien lo decía Mara, por donde estoy, ¿no? 2, hay que trabajar en formar a los profesores en su inteligencia digital para que comprendan el mundo que viene y cómo la tecnología es parte de este nuevo contexto, ¿no? Hay un riesgo por ahí muy fuerte de creer que solo es herramienta. Yo estoy convencida que es una transformación del estilo de vida y que si no la entendemos, estamos formando chicos que no van a poderse mover en ese mundo y nosotros mismos nos vamos a quedar fuera. Y lo que está a la derecha son como pistas, no las voy a leer, les vamos a mandar por correo la presentación para que la tengan, igual que la grabación, pero son 3 cosas concretas que pueden ir haciendo y que nosotros decimos, estos son pasos concretos. No los voy a leer porque los van a tener ahí para poder cerrar y abrir un par de minutos más a diálogo. La segunda es, desde esta mirada ampliada,
la invitación es a revisar. ¿Qué estamos haciendo en mi institución? ¿Qué tanto de lo que están aprendiendo los alumnos es pertinente e impulsa esta creación de nuevos futuros o no? Y aquí es, primero tú como directivo, si se puede con otros directores. Segundo, en conjunto con los docentes. Y la invitación es, sumemos también a los chicos. No, creo que ellos también tienen cosas que decir. La tercera acción sugerida es, involucra y colabora con la comunidad, ¿no? Si queremos generar nuevos futuros, necesitamos involucrar a quien tenemos al lado. Acérquense a conocer a quienes están alrededor, ¿no? Aquí en Guadalajara decíamos, la tiendita que está en la esquina de la escuela, la familia que está a la vuelta, esa es la comunidad. Y si queremos generar nuevas redes y tejer y reconstruir cosas, es primero con los que estamos alrededor. Analiza junto con ellos, tus profesores y alumnos, las necesidades que tienen para pensar en proyectos que favorezcan la vinculación, ¿no? Y en esta medida nosotros creemos que hay que trabajar mucho con los profesores, ¿no? Por ahí también aparecía con Mar. Y la cuarta justamente tiene que ver con los profesores, ¿no? Necesitamos impulsar prácticas innovadoras, ¿no? Hay que generar espacios de colaboración entre los docentes. Hay que identificar e impulsar el uso de metodologías innovadoras que impliquen la resolución de problemas y el uso de tecnología como herramienta de solución. ¿A qué me refiero con esto? Y les voy a poner ahorita, no se va a reír de mí porque la verdad es que el fragmento era muy largo, entonces les voy a compartir la imagen del libro, del libro digital. Creo que algo que es bien importante es esta parte de la transformación de la práctica y del trabajo por proyectos va más allá de hacer proyectos que se queden en el aula. Va más allá de pensar en estas tónicas solamente del STEAM como un laboratorio con el que trabajo o que tengo que tener un montón de inversión para que esto suceda y yo no lo tengo. Y yo estoy convencida que si logramos trabajar con los profesores, nosotros como directivos, también es importante que cambiemos la mirada, ¿no? Mara decía, los profesores tienen que moverse, y yo digo, profesores y directivos. Porque si yo tengo profesores que se mueven, pero tengo directores que no se mueven, ¿qué creen? El profesor no va a poder hacer nada, porque el directivo me lo va a frenar. Entonces, aquí la invitación es, vamos juntos, cada uno en nuestro espacio, pero vamos juntos. Y nosotros creemos, me pasó algo muy curioso, que es cierro con esta parte para compartir estos dos elementos, que es, otro de los libros que estuve leyendo estas semanas, que además luego cruzo libros, es el de Edgar Morin, que se llama Cambiemos de Vía. Es un libro que escribió en pandemia, y conforme yo lo iba escuchando, yo iba comparando con este otro libro del futuro más rápido de lo que crees que les compartía. Y yo decía, es que mucho de lo que Edgar Morin presenta, desde la redacción del otro libro pareciera que le están contestando. No, de verdad fue bien curioso porque me hacía Crisis 1 y luego me acordaba de lo que había leído en el otro. Y les voy a compartir, me voy a permitir leerles un pequeño fragmento de este material. Aquí está. Y es el futuro de la alimentación, ¿no? El libro dice, estamos en 2030, imagínense, o sea, de verdad cierran los ojos e imagínense. Estamos en 2030 y tienes hambre. Hace un rato estabas echando un vistazo a la última moda, las cocinas híbridas. Tu inteligencia artificial te ha hecho unas cuantas propuestas a partir de todos los datos disponibles desde tu historial de preferencias hasta tus necesidades nutricionales, pasando por tu agenda personal. Mañana vas a hacer surf, por lo que sumar unas cuantas calorías adicionales sería una buena idea. La elección de esta noche, fusión Yiddish asiática. Como nunca habías probado esa clase de hibridación, mejor jugar sobre seguro que acabar lamentándose. Dejas que tu inteligencia artificial escoja los platos. 8 minutos después, un dron de Amazon aparece con las bolsas de ingredientes frescos. Vacías las bolsas, colocas los ingredientes en los 7 compartimentos de tu impresora 3D alimentaria. Hay una verdura que no habías visto antes. Al escanear un pequeño código, te descargas una app basada en blockchain que permite identificar cada ingrediente. Se trata de una nueva clase de calabacín, originario de Vietnam, que proviene de una granja vertical situada al final de tu calle. Del resto de los ingredientes se ocupa tu RoboChef, que de hecho no es más que un par de brazos articulados con una pantalla táctil, aunque en realidad no hace falta que nadie toque la pantalla, porque el sistema recibió las recetas en el mismo instante que pediste la cena. Como el sistema está completamente automatizado, tampoco hace falta supervisar las operaciones. Al salir de la cocina, ves que el brazo robótico está cortando el atún con un gesto muy delicado, con 20 motores diferentes, 24 articulaciones, 129 sensores. El robot puede imitar los movimientos de una mano y el brazo humanos.
De hecho, este robot en concreto ha aprendido a cocinar gracias al aprendizaje automático y a una serie de videos protagonizados por los chefs de los mejores restaurantes del mundo. Además, como has decidido que Mule Smiths sea tu proveedor de preferencia, sabes que el atún no proviene de un barco de arrastre o de cualquier otra pesadilla ecológica. Al contrario, se ha cultivado a partir de células madre y en el proceso no se ha causado ningún daño a otros animales o el medio ambiente. Por último, como todo el proceso está automatizado y personalizado, no se desperdicia absolutamente nada. Te comes todo lo que tienes en la mesa y para terminar, como el plato está impreso en 3D, con chocolate también te lo comes. No sé si alcanzan a identificar a qué me refiero. O sea, si logramos entender que la tecnología es parte de la vida diaria y trabajamos con los chicos en incorporarla en procesos de solución desde que están pequeños, entonces puedo pensar en generar nuevos futuros. ¿Me explico? O sea, entonces puedo girar esta perspectiva. Y para ir cerrando y dejar un par de minutos para poder dialogar con quien quiera quedarse por aquí, porque hoy sí me voy a colgar un poquito, les platico esto que justamente decía Gabriel, ¿no? Nosotros lo que queremos como Etnova es ayudar, ¿no? Justo, pues nuestra mayor preocupación es ver qué hacemos, ¿no? Además de ser una empresa que trabaja en esta lógica, sí es acercar estas nuevas miradas y otros elementos frescos. Y nosotros tenemos dos formas de hacer lo que ponemos en la mesa. La primera justamente tiene que ver con esto que decía Gabriel. Vamos a estar generando espacios de formación y diálogos abiertos como este, ¿no? Creemos que estas construcciones son las que generan y las que nos pueden ayudar a reinventar. La petición es, escríbanos vía las redes sociales, les pedimos que nos sigan tanto en Instagram como en Facebook y compartan con nosotras qué les gustaría que fuéramos poniendo en la mesa. Hoy para nosotras el pretexto era este tema de la UNESCO, por ahí yo tengo entre ceja y ceja el tema de tecnología y hacia dónde, porque a nosotras mucho lo que nos preocupa es cómo utilizamos e incorporamos la tecnología en estos nuevos elementos, ¿no? Y desde una mirada pedagógica, que es nuestro sello. Y por otro lado, les vamos a estar enviando por correos materiales que ayuden a la reflexión y la búsqueda de alternativas, ¿no? Aquello que nos vayamos encontrando lo vamos mandando. No crean que somos, el otro día lo pensaba, de estas que vamos a mandarle 50 correos. No, seguramente no, porque no me da la vida para generar tanto contenido. Pero cuando encontremos cosas que valgan la pena o si en algún espacio de los de Ser Digitalmente Inteligente, que ahorita les voy a explicar, surge algún contenido interesante, se los vamos a mandar porque creemos que vale la pena, ¿no? Y en redes estamos compartiendo desde ahí. Y lo otro son nuestros programas, ¿no? Que es lo que es nuestra oferta como Etnovae. Uno se llama Etnovae Profesionistas, igual lo van a encontrar en redes. Y el otro es Ser Digitalmente Inteligente. Etnovae Profesionistas, lo que hacemos es acercar a cualquier profesionista de cualquier área la comprensión del uso de las herramientas tecnológicas para que puedan potenciar sus proyectos personales y profesionales, ¿no? Tenemos una oferta corta en este momento porque luego nos cuesta hacer que la gente entienda que de verdad tiene que aprender más de lo que cree, que tiene que ver con nube, con hoja de cálculo, con el tema de redes sociales para quien va empezando a emprender. Y la información de los cursos la van a encontrar ahí, ¿no? En Etnovae Profesionistas, tanto en Facebook como en Instagram. Y el otro, que es el que queremos ponerles en la mesa y acercarles, es un programa que se llama Sé Digitalmente Inteligente, ¿no? La verdad es que es la primera vez que lo abrimos así a público en general. Nos había tocado trabajarlo con algunos colegios que han sido nuestros pilotos, ¿no? ETEL está en uno de ellos. Y es un programa que lo que busca es un proceso de trabajo con la comunidad educativa a lo largo de 2 años, ¿no? Lo que buscamos es el desarrollo de la inteligencia digital de directivos y profesores y por gusto y corazón compartimos por ahí espacios para papás porque creemos que son parte de este tema y hay que subirlos a esta lógica. Y esta es la dirección del sitio web si quieren conocer un poco más. La verdad es que estamos generando un poco la invitación hoy a decir, quien quiera sumarse, solo tenemos 5 espacios disponibles porque nuestro ejercicio es ser lo más cercanos posibles y generar comunidad. El proyecto de Ser Digitalmente Inteligente tiene 3 elementos clave, que es un trabajo de asesoría y formación para el equipo directivo, un trabajo de formación y certificación pedagógica para profesores y la comunidad educativa ampliada, que para mí es lo más maravilloso, ¿no? Porque es justo las instituciones educativas que trabajan con nosotros van coincidiendo. Entonces, tenemos espacios con directivos donde platican entre sí y entonces vamos buscando estas preocupaciones conjuntas, construimos soluciones en conjunto. Y los profesores coinciden en cursos y en webinars con profesores de otras instituciones y otros niveles. Y entonces esto pues genera un diálogo interesante, ¿no? ETEL por ahí le ha tocado vivirlo desde las 2 ópticas, tanto como profesor, porque entra por ahí a los cursos de profes, como en la parte más
más desde la lógica directiva. Y bueno, esto es un poco como quiénes somos y qué podemos ofrecer. Si a alguien le interesa alguno de estos elementos, pueden mandarnos un mensaje, sea por redes, ahí está mi correo personal, ahí están las redes, o ahorita les vamos a compartir un link de una evaluación de este espacio, también ahí nos pueden poner que les interesa que los contactemos para saber si les interesa y si es algo para ustedes. La verdad es que pues nos encanta compartir, nos encanta construir y lo que queremos es ir buscando cómo generar estos nuevos futuros y aportar, ¿no? De verdad, somos un grupo que buscamos por dónde ir acercando, y esto que decía Gabriel, me encantó, Gabriel, que lo hayas identificado, porque de verdad sí tenemos propuestas, estos otros elementos tienen costo, pero lo que queremos es acercar en las dos vías, ¿no? E ir construyendo y en la medida de lo posible buscar cómo ir construyendo. Ser digitalmente inteligente hoy no tiene una apuesta abierta para profes como tal, ¿no? Si quisiera alguien sumarse, pero si en algún momento a alguno le interesa, también nos lo puede decir, porque no lo hemos abierto, porque nos hemos topado con profes que dicen, no, es que yo ya lo sé todo, entonces no me interesa aprender, ¿no? Y bueno, pues entonces no hemos visto como la pertinencia de abrirlo. Me encantaría, si alguien tiene, son 8:37, voy a dejar 2-3 minutos. Mayra, ¿me ayudas compartiendo el link? No sé si ya lo pusiste por ahí. Ya está, ya lo puse. Evaluación. Y bueno, pues yo, de nuestra parte, por hoy este es el espacio, ¿no? Me encantaría abrir, si alguien tiene que retirarse por la hora, adelante, no hay ningún problema. Por ahí, Apolonio, seguro te vamos a buscar para ver qué hacemos en conjunto, porque creo que estás produciendo cosas bien interesantes. Y me encantaría escuchar si alguien tiene algo más que compartir antes de cerrar, ¿no? Este espacio. Se vale que abran el micro si quieren, si alguien quiere compartir algo por ahí, ¿no? Breve para poder cerrar pronto y que podamos ir a descansar. Por aquí tengo Etel, un gusto escucharles. Igual, Etel, un gusto tenerte por aquí. Yo entré tarde, pero pues muchas gracias, suena interesante, estoy como muy cercana a todo esto y da gusto escuchar lo que están haciendo, entonces por ahí me contacto. Perfecto, muchas gracias, Adriana, mucho gusto. No sé, me voy a dejarles de compartir. Sí, Etel, adelante. Qué bueno, Adriana, que te conectaste, gracias. Bueno, pues nosotros hemos estado como institución siendo acompañados por ustedes y realmente en tiempos de cuando nosotros decíamos cómo llegar a nuestro alumnado, a nuestros padres de familia, cómo generar un trabajo colaborativo, desarrollar habilidades, pues nos dimos cuenta que lo principal prepararnos nosotros como docentes, como directivos. Y este trabajo ha dado un excelente resultado. Creo que ha sido producto de la constancia de nuestros maestros. Somos una escuela muy normada y mucho interés por parte de ellos, pero sin su acompañamiento esto hubiera sido doblemente un reto mayor. No sé en dónde estuviéramos ahora. Se los agradezco. Trabajar con directivos de diferentes instituciones nos abre, nos da una visión más amplia. Trabajar con nuestros docentes, o sea, en los cursos que ustedes proponen, pues nos hace tener una mirada pues más clara hacia cuál es el camino que nosotros debemos tomar. Muchas gracias, Ednovae. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Etel. A ustedes, compañeros. Muchas gracias, Etel. Etel es, de verdad, que muchas veces nos acompaña en estos espacios. No sé si hay alguna otra voz más por ahí que quiera compartir algo, si no, voy a ir cerrando. Voy a dejar ahora sí de compartir para buscarles el link. Y bueno, pues si no hay nada más por ahí, de verdad es un gusto, ahí lo tienen ya en el chat para que lo puedan descargar. Estamos a sus órdenes y bueno, por ahí, de verdad, síganos en las redes, estaremos compartiendo y ayúdenos revisando los correos. Y si conocen profesores o directivos a los que les pueda interesar, ayúdenos compartiendo, ¿no? Mientras más voces sumemos, más pronto podremos ir construyendo cosas nuevas. Entonces, pues muchísimas gracias, linda noche y que descansen.